El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06. Vamos a empezar la ronda de entrevistas. Me alerta DJ cuando ya estamos con Santo Domingo. Buenos días. A la amable audiencia de Santo Domingo de los Áchilas, un abrazo a la distancia. Despedimos a Osvaldo Garzón y todo el equipo de la primera emisión del informativo en nuestro canal Majestad Televisión, ya enlazados con la señal informativa del día de hoy. Atentos, más adelante, luego de la entrevista que tendremos en los siguientes minutos, vamos a dar cuenta de un comunicado que ha sido emitido por la SNAI, este organismo ineficaz, que no ha logrado controlar con eficiencia lo que está pasando en las cárceles del Ecuador. 79 fallecidos. 79 fallecidos según el reporte. Más adelante voy a dar lectura. Voy a empezar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a hablar de la política. El próximo 11 de abril, Ecuador tendrá que ir a las urnas para elegir nuevo presidente de la República de entre dos opciones, Andrés Arauz y hasta el momento Guillermo Lasso, más allá de que persisten las reclamaciones del candidato presidencial Yacu Guartambel. Clima Social, la empresa encuestadora, ha hecho un trabajo, una investigación sobre un balance y las perspectivas para la segunda vuelta de los binomios Arauz, Rabascal y Lasso Borrero. Santiago Pérez, director de Clima Social, está con nosotros. Hola Santiago, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, gracias Fabricio. Muy bien, gracias. Espero que me escuche bien. Sí, le estoy escuchando bien, Santiago. A ver, hablemos justamente de este trabajo que ustedes han hecho sobre el balance y perspectivas. ¿En qué consiste este trabajo de Clima Social? Justo inmediatamente después de que ya han sido proclamados los resultados de la primera vuelta, antes no se podía, creo que es el momento primero de presentar lo que había sido nuestro trabajo y cómo este trabajo de investigación, de estudios de opinión pública permitieron irse aproximando a lo que fueron finalmente los resultados. Y luego veremos algunas perspectivas para la segunda vuelta. ¿Qué es lo que pasa con los dos candidatos? Esperamos tener investigación más fresca ya en los próximos días con respecto a este escenario de segunda vuelta que recién se acaba de configurar. Eso es importante porque el anuncio oficial ha sido recién realizado. Quisiera primero decir que como deben acordarse las personas que nos acompañan, porque lo hemos hecho a lo largo de este periodo, nosotros venimos realizando estudios sociales y estudios de opinión pública, puesto que tenemos la autorización de parte del Consejo Nacional Electoral para realizarlo desde el mes de octubre. Y durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero hicimos encuestas nacionales que nos permitieron determinar algunas cosas. En primer lugar, que esta era una campaña completamente especial debido a que venía de un acumulado de la protesta social del año 2019, también marcado por algo muy particular que fue una cosa muy peculiar, que es la ausencia del gobierno durante la pandemia y la crisis económica. Además, un Consejo Nacional Electoral con baja credibilidad y con cuestionamientos a la organización de las elecciones. Ya con ese contexto, para entender lo complicado que significa tanto para el proceso electoral como para el trabajo de la investigación, lo que pudimos ver es que el binomio Arauz-Rabascal había pasado al primer lugar en la intención de voto desde noviembre del año 2020, no es que fue recién. Y que también el binomio Lasso Borrero se había pasado a ocupar del primero al segundo lugar entre octubre y noviembre y se había mantenido ahí consistentemente hasta la última encuesta de enero del 2021. Sin embargo, también habíamos señalado el crecimiento de la candidatura de Yacu Pérez hasta el mes de enero en que presentamos una encuesta nacional. Luego tuvimos el periodo del silencio electoral, y durante ese periodo nosotros seguimos levantando información, o sea, quería decir que no se podían divulgar, pero sí seguimos haciendo investigación y ahí fuimos midiendo los
los indicadores de cuánto está decidido las personas y cuál es la intención de voto para ver cómo se presentaban estas tendencias principales hasta el propio 6 de febrero, es decir, un día antes de las elecciones. Eso es lo que tenemos como panorama antes del proceso electoral. Sí, y quisiera aclarar o dejar sentado que en la última encuesta del 6 de febrero, sábado 6 de febrero... Esa que no podíamos difundir en los medios. Exactamente. ¿Qué es lo que veíamos de manera principal? 25% de personas indecisas. De los 3 candidatos que tenían mayor intención de voto, Arauz, Lasso y Yaku, 2 de cada 10 de sus electores podían cambiar de opinión a última hora y se veía el crecimiento de Javier Hervas, un crecimiento sostenido durante la última semana. Nosotros tenemos ahí un gráfico en el que se puede mirar una línea de crecimiento continua durante la última semana de este candidato. Con eso llegamos finalmente al día de las elecciones con esas tendencias principales y finalmente nosotros realizamos durante el domingo del 7 de febrero la encuesta a boca de urna que la presentamos a partir de las 5 de la tarde de manera no oficial. Antes de hablar de esa encuesta a boca de urna que nosotros también aquí la difundimos, nos enlazamos con Teleradio de Guayaquil, con el colega Jimmy Jairala, con su autorización para justamente transmitimos nosotros acá en vivo la presentación de las cifras por parte de Santiago Pérez después de las 5 de la tarde del domingo. Pero antes, se mantuvieron las 3 posiciones de acuerdo a las encuestas que ustedes habían realizado, Arauz, Lasso y Yaku. Según la encuesta, ¿cómo le fue a Lasso y a Yaku? O sea, Lasso bajó, se mantuvo, Yaku creció, y analicemos el fenómeno Hervas. Ya yo le quiero preguntar a usted, si ustedes lo vieron en algún momento crecer a Hervas, sobre todo las 2 últimas semanas, ese crecimiento que al final le permite alcanzar cerca del 16% de la votación. Sí, y esto está en el documento que nosotros hemos publicado y hemos vuelto público a través de nuestras redes sociales, Clima Social, y lo que podemos ver ahí en el gráfico es las 3 cosas, ¿no? En primer lugar, la consolidación en el primer lugar del binomio Arauz-Rabascal. Eso se había sostenido desde el mes de diciembre prácticamente ya claramente, ¿no? En segundo lugar, y en el segundo lugar, Guillermo Lasso y Yaku Pérez en el tercer lugar. En los últimos días se produce un leve movimiento que de pronto no es difícil detectar. Descenso de Guillermo Lasso de 2 puntos el último día y ascenso de Yaku Pérez el último día. En el caso de Javier Hervas se puede ver en esa línea más bien muy sostenidamente cómo va subiendo y es un fenómeno que se presenta sobre todo la última semana, a partir del 2 de febrero con mucha más claridad. Pero cada día se presenta un incremento en la intención de voto de Javier Hervas y luego vamos a hacer referencia porque en la encuesta de boca de urna podemos determinar quiénes son o cómo son, más bien sus características de sexo, edad y el lugar en donde votan las personas que escogieron a cada uno de los candidatos. Sí quiero dejar sentado que resulta difícil para la investigación social determinar la profundidad de la votación de Yaku Pérez. Él había tenido a lo largo de toda la campaña, esta candidatura había tenido entre un 16 y un 18% de intención de voto. Finalmente su votación es de aproximadamente 19 puntos. Es decir, hay una variación. Y en la encuesta boca de urna obtiene 17%, mientras que su votación es del 19%. Esa variación nos parece que responde a algunas condiciones estructurales de la sociedad ecuatoriana. Es un voto popular, es un voto rural, fundamentalmente, que nos hace pensar a nosotros como investigadores cómo podemos mejorar la investigación para poder encontrar mejor esa votación. Correcto. Hablemos de las 5 de la tarde del día domingo 7 de febrero. Clima Social fue una de las 2 empresas que finalmente hizo Exit Poll y presentaron los resultados electorales.
Yo le pregunto, Santiago, cuando ya sabemos las cifras, otra vez las encuestas fallaron y en este caso el Exit Poll falló, y le hago esta pregunta porque si bien es cierto, el Exit Poll de clima social acierta en el primero, segundo, tercero y cuarto puestos, pero difieren los porcentajes. Ustedes, por ejemplo, le daban 36.2% a Arauz y Arauz termina con el 32.72%. Le daban a Lasso 21.7% y Lasso resulta que termina con el 19.74%. Le daban a Yacu 16.7% y Yacu termina con el 19.39%. O sea, muy pegadito a Lasso. A Hervas le daban el 13% y finalmente Hervas terminó con casi el 16%. El común de la gente le va a decir, ¿fallaron las encuestas o cuál es la explicación? Santiago Pérez. Sí, hicimos bastante esfuerzo en explicar que se trataba de resultados no oficiales. Y anticipadamente, por favor, les queremos pedir que entiendan un poco cuál es la dinámica de la realización de una encuesta de boca de urna, que lo que busca es contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral entregando a las 5 de la tarde, es decir, tenemos que hacer un trabajo muy rápido que nos permite hacer unas estimaciones generales. La previsión del margen de error era de más o menos 1.5. La diferencia entre el pronóstico de la encuesta boca de urna y el resultado final oficial es un poco mayor a 2 puntos, es decir, es mayor al margen de error, pero eso no quiere decir que nosotros nos equivocamos en los pronósticos principales, sino que lo que dijimos en ese momento fueron 4 cosas. La primera es que existía una alta probabilidad, porque nosotros no podíamos hacer un anuncio oficial, de que se realice una segunda vuelta entre los dos más votados. En segundo lugar, que existía una mayor probabilidad de que Arauz y Lasso disputen la segunda vuelta, que el tercer lugar estaba Yacu Pérez y el cuarto lugar lo ocupaba Javier Hervas. En ese sentido, se cumplió el objetivo de presentar unos resultados no oficiales preliminares. Sí, por supuesto, nos corresponde a nosotros hacer una evaluación de un ajuste de la muestra, del diseño del operativo de campo, de todo esto que nos permita acercarnos más, porque es nuestro trabajo, es nuestro rol en la sociedad y es nuestra responsabilidad. Pero sin embargo, nosotros presentamos estos resultados cumpliendo los objetivos que nos habíamos trazado. Y luego tenemos estos resultados que nos permiten tener ya realmente el pronunciamiento y de manera oficial de lo que son los resultados electorales. Podemos decir entonces, Santiago, con esta explicación, para salir del simplismo, no es que falló el Exit Poll, o sea, para no caer en ese simplismo, ¿no falló el Exit Poll? No falló el Exit Poll. El Exit Poll pronosticó los resultados principales y creo que hay que tomar en cuenta que y por eso empecé por ahí, que es un contexto sumamente complejo, que tuvimos en la papeleta 16 candidatos que el día anterior a las elecciones, según nuestros estudios, 2 de cada 10 electores estaban dudosos si acudir a votar por el riesgo de contagio, y que 2 de cada 10 electores de las candidaturas principales podía ser que cambiaran de opinión. Y medio parece que eso es lo que ocurrió. Algunas personas el día de las elecciones, frente a la papeleta, cambiaron de opinión y eso dificulta cualquier tipo de pronóstico. El nivel de voto nulo que finalmente confirmó la cifra oficial, ¿estuvo dentro de las previsiones, Santiago? Sí, nosotros no hicimos ningún anuncio de votación de voto nulo y blanco, a pesar de que sí lo registramos. Nos parecía que era más importante enfocarnos en los resultados principales. Sí, efectivamente, el voto nulo se encuentra más o menos dentro de la media histórica. No ha habido un crecimiento inusual del voto nulo. Tal vez puede ser unos 2 puntos más que la anterior elección, pero no es algo que sea muy llamativo, ¿no? Correcto. Finalmente sí, siga, Santiago, perdón. Quería decir que finalmente tenemos un gran panorama nacional, ¿no es cierto? El binomio Arauz-Rabascal obtiene 3.033.000 votos,
gana en 8 provincias y el segundo lugar en 9. El binomio Lazo-Borrero alcanza 1.830.000 votos, gana en 2 provincias y tiene el segundo lugar en 5. Y lo interesante es que Yacu Pérez llega en tercer lugar, pero ganando en 13 provincias y es el segundo en 3. Javier Herbas tiene el cuarto lugar, ganando en 1 provincia y teniendo el segundo lugar en 7. El análisis cantonal es mucho más interesante también, además del provincial. ¿Quiénes votan por Arauz? ¿Quiénes votan por Lazo? ¿Quiénes votan por Yacu Pérez? Santiago. De acuerdo con la encuesta Boca de Urna, en la que nosotros registramos también el sexo, la edad y el lugar de votación de las personas, lo que pudimos determinar es lo siguiente. Hay ciertas características de la votación. El voto de Arauz es adulto, personas que tienen entre 45 y 57 años. Esto llama un poco la atención, siendo Arauz un candidato joven, pero parecería que, en cambio, los jóvenes se inclinaron más por otra candidatura, que es la de Javier Herbas. Cuando analizamos por el número de años cumplidos, las personas que dijeron que habían votado por Javier Herbas, vemos que está concentrado en el voto muy joven, 18, 19, 20, 21 años. Entre 18 y 21 años hay una alta concentración del voto por Javier Herbas y vemos que es una curva que va descendiendo a medida que la edad es mayor. En el caso de Guillermo Lazo, a partir de estudios que nosotros hemos realizado, hay una diferencia muy significativa en términos de nivel socioeconómico. Es decir, que personas de nivel socioeconómico bajo votan menos por Guillermo Lazo que las de estrato medio alto y alto, que son las que más votan por Guillermo Lazo. Parece que esta es una característica, más que una característica geográfica, una característica por nivel socioeconómico. Y en el caso de Yacu Pérez vemos que una porción muy importante es votación es rural. Es el candidato más votado en las zonas rurales, porque también tenemos esa desagregación por recintos urbanos y rurales. Y vemos que el 40% de los habitantes de la zona rural votaron por Yacu Pérez. Él obtuvo el 40% en la zona rural. Y la composición de su votación es mucho más rural que urbana con respecto al resto de los candidatos. Para la recta final de este diálogo, le pido a Santiago Pérez cómo visualiza justamente la campaña de segunda vuelta. A esta hora, los binomios que están en segunda vuelta son Arauz Rabascal, Lazo Borrero. ¿Cuáles son los retos de Arauz? ¿Cuáles son los retos de Lazo para captar votantes? Y ahí, por ejemplo, ato con una pregunta que me pide que le haga el colega periodista y amigo Néstor Aguilera. Con los porcentajes ya calculados por el CNE, ¿a dónde pueden irse, por ejemplo, los votos de Yacu? Ese 19.39% de Yacu, ese casi 16% de Javier Herbas, que vienen a ser los porcentajes más apetecidos por los candidatos de cara a la segunda vuelta, Santiago. Sí, empezando por ahí, me parece que es una especulación pensar que los que votaron por Javier Herbas en la primera vuelta van a votar de una determinada manera en la segunda, o lo mismo los que votaron por Yacu se van a ir por aquí, por allá. En realidad, en este momento hay dos grandes actores y son personas de carne y hueso y con nombre y apellido. Andrés Arauz, Guillermo Lazo tienen el reto de convencernos a los ecuatorianos que no votamos por ninguna de esas dos candidaturas a votar por ellos a partir de una propuesta que nos resulte convincente. Me parece que cada uno tiene sus retos específicos. Arauz tiene el reto de recuperar Pichincha y Azuay, porque la votación fue baja para esta opción en la primera vuelta. Pero también tiene la opción, la necesidad, el reto de convencer a los jóvenes y conquistar el voto rural de la sierra. También me parece que hay un resto de votación en los bastiones de la costa, Guayas, Manabí, Los Ríos, que todavía podría incrementar esta votación, esta candidatura. En el caso de Guillermo Lazo, me parece que el reto principal tiene que ver con, si comparamos con la votación obtenida en el 2017, en la primera vuelta del 2017, en donde tuvo una alta votación en la Sierra Centro, Sur y Amazonía, y vemos que en el 2021 esa votación es muy reducida. Ese sería su principal reto, ¿no? Sierra Centro, Sur y Amazonía.
Y también me parece que a partir de lo que hemos mostrado en la investigación, el voto de clase media, media alta es insuficiente para ganar en un país que está conformado principalmente por un voto popular. Y revisar un poco si es que esa alianza con el Partido Social Cristiano en una visión empresarial de inversión le resultó rentable, porque se supondría que la votación del Partido Social Cristiano debería haberle aportado mucho más en Guayas y en Guayaquil principalmente. Pero finalmente me parece que en este momento ya no solamente son las candidaturas, sino que el Ecuador, todos los ecuatorianos, tenemos un gran reto, que es superar el estigma de fraude para la segunda vuelta electoral, porque vamos caminando en un muy mal camino en este sentido. Muy bien, Santiago. Vamos a estar expectantes cuando, digamos, tanto ustedes e igualmente otras empresas comiencen ya a presentar tal vez las primeras cifras o las primeras encuestas, y ya con datos duros de cómo están los dos finalistas de cara a la segunda vuelta electoral, más allá de que Yacu Pérez insiste juntamente en la presentación de sus reclamaciones. Santiago, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días, saludos. Muy amable. Para el debate público, esta reflexión que hace Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social, aquí justamente en A Primera Hora. 7:27, pausa.